Me parecía un poco sorprendente cómo Sarocha pareció cambiar su modo de ser conmigo desde que mi madre llamó su atención. No sabía con exactitud qué palabras había utilizado, pero sin duda alguna generó un enorme cambio en ella. O simplemente, ahora mantiene su distancia. Por supuesto, también estoy dando de mi parte, pues mi padre bien me aconsejó que no me rebajara a su nivel y simplemente me comportara como una profesional. Lo intentaba lo mejor que podía. Sarocha parecía ser muy rencorosa y, tratando de mantener un perfil bajo, intentaba provocarme. Seguía sintiendo una enorme curiosidad por saber qué tipo de conversaciones ha tenido con mi padre, pues desde su llegada, él parece estar más activo en el hospital, incluso utilizando su antigua bata, la cual había dejado de lado desde su retiro para concentrarse en su libro. La última vez que los vi juntos, venían hablando alegremente junto a Charlotte y, al estar haciendo mi trabajo, ignoraron mi presencia y continuaron su camino hasta la oficina de la cardióloga. Me encontraba con mi cabeza llena de preguntas. Quería acercarme a papá y salir de las dudas, pues sabía bien que él no evitaría el tema como lo hace mi madre. Sin embargo, tenía cierto temor al hecho de que, por primera vez, él no hiciera lo que yo le estaba pidiendo. Todos parecían proteger a toda costa los secretos de la doctora Chan Kim-ha. Mi día estuvo algo aburrido y tranquilo. Ya tenía una hora sin hacer nada, así que, tomando mi antigua costumbre, decidí deambular por los pisos en busca de mi mejor amiga, quien últimamente parecía estar llena de trabajo. Al llegar a su piso, me sorprendo al notar cómo Heng habla alegremente con ella y, sintiendo curiosidad por ver al hombre cerca, camino lentamente, ya que están demasiado concentrados en su charla. ¡Hola! Me acerco alegre, tomando de los hombros a mi mejor amiga, quien me abraza cuando me ve. Tengo algo de tiempo libre, pensé en venir a verte. Justo iba a llamarte, podemos almorzar juntas. Ella habla con emoción. Heng pasaba por aquí y nos envolvimos en una conversación divertida. ¿Sobre qué?, preguntó con curiosidad, sonriendo al hombre. ¿Sobre ti? Elevo mi ceja sin entender, inclinando un poco mi cabeza. Irin me preguntó cómo era trabajar en tu piso y le dije que siempre había algo divertido por ver, sobre todo las peleas entre Frin y tú. Heng me explica, riendo junto a Irin, generando que gire mis ojos. No es un día tranquilo si ustedes no se están insultando. Me cruzo de brazos, fingiendo reírme con ellos. Tus compañeros y tú no parecen ser como ella, confieso, apoyando una mano en la pared detrás de mí. Quiero decir, todos son increíbles y adoro hablar con cada uno, pero ella... Hago un sonido con mi boca y elevo mis manos. Quisiera ahorcarla. Hago el movimiento con mis manos, apretando mis labios. Oh, Becky, eso es porque ustedes son demasiado orgullosas. Siguen pensando en el accidente con el café. Mi mejor amiga palmea mi espalda. Frin no se va a disculpar. Heng confiesa, riendo nuevamente. Me quemé por su culpa. Señalo mi abdomen, frunciendo el ceño. Y a cambio me trató de pobre. Su voz suena detrás de mí. Ella se encuentra de brazos cruzados, mirando con seriedad. El clasismo es algo que ya no debería de verse, pero parece ser que aún desea mantenerlo vivo en el tiempo. Me cruzo de brazos e hice una mueca, manteniendo mi mirada fija en ella. Le recuerdo que usted rebajó mi trabajo por ser una residente. Irin me jala de la camisa, indicando que me detenga. Tenemos algo en común, doctora. Frin sonríe en victoria, girando su rostro hacia su compañero. Heng, te pedí que buscaras a Nam, no que te quedaras hablando. El hombre se despide de nosotras para acercarse a su jefa,
palmeando su hombro para alejarse del pasillo. Enfermera Irene. Ella mueve su cabeza hacia mi compañera y luego me mira. Rebeca, deberías regresar a tu lugar. Tengo programada una cirugía dentro de 1 hora y quiero que esté presente. ¿Qué? Preguntó sin poder creer sus palabras. Ella gira sus ojos y comienza a caminar, ignorando mi pregunta. Irene me mira sin entender aquello, así que corro detrás de la cirujana tomando su brazo. Aún no estoy capacitada para una cirugía. No dije que la ibas a hacer. Frin mira mi mano en su brazo, así que la quito rápidamente. Dije que debe estar presente. ¿Cómo espera ser capacitada si no se acerca a los quirófanos para ver cómo es todo? Su pregunta hace que trague grueso, quedándome sin saber qué decir. Estará en la habitación, en silencio, mirando. Agrega, causando que mi corazón se acelere. Sarocha comienza a caminar en cuanto nota que no voy a decir nada. Observo por dónde se va y es cuando Heng aparece con Nam, esta última saltando y saludándome con alegría. Me mantengo de pie, aún pasmada por las palabras de la doctora. Mis manos de inmediato comienzan a temblar y esa es una señal suficiente para casi salir corriendo del lugar, dirigiéndome al baño. Me encierro en uno de los cubículos, tomando lugar sobre un inodoro, apoyando mis codos en mis rodillas para cubrir mi rostro con mis manos. Los latidos de mi corazón son acelerados, las palmas de mis manos comenzaron a sudar y mi garganta se sentía seca, como si tuviera días sin beber agua. Mi cabeza daba vueltas y en mi pecho se instala una enorme presión, casi dejándome sin aire. No puedo hacerlo, no puedo estar presente. Me voy a desmayar en cuanto vea el bisturí. Me pongo de pie sintiendo que el aire me falta. Miro al techo y trato de calmar el ataque en mí, cerrando mis ojos y contando con calma hasta 10. Apoyo mis manos en la puerta del pequeño cubículo y respiro con lentitud, buscando la tranquilidad para mi cuerpo. Tranquila, Beck, susurro para mí misma. Tranquila. Me repito, pegando mi frente a la puerta, quedándome así por varios segundos, manteniendo mis ojos cerrados. Antes de poder salir, la puerta principal es abierta, escuchándose varios pasos y voces entrando al baño. Podía diferenciarlas, las conocía demasiado bien. Algo dentro de mí me dice que me quede donde estoy, sin hacer ningún ruido, pero mi cabeza me pide que salga y no escuche conversaciones de otras personas. Pero ¿cuándo he hecho lo que me dicen? Frin, creo que estás cometiendo un error. Nam habla casi susurrando. Trago grueso cuando escucho aquellas palabras, manteniéndome muy quieta. Tú has notado lo mucho que le aterra. Su madre no lo sabe, y dudo que James lo sepa. La voz tranquila de Sarocha resuena alrededor. Si ella quiere esto, tiene que aprender a controlarse. Es injusto para ella. Nam trata de hacerla razonar. No me faltan ni 2 segundos para deducir que hablan de mí. No entiendo cuál es tu problema con Becky. ¿Qué se traen ustedes dos? No tengo ningún problema con ella. Frin rápidamente aclara. Hago una mueca, sabiendo bien que eso es una perfecta mentira. Lo único que me molesta es que se tome todo a la ligera, como si esto fuera un juego. Habla bajo, podía sentir su tono de voz firme. Ella cree que todo es fácil en el mundo porque, claro, lo tuvo todo en cuanto nació. No sabe lo que es trabajar bajo presión, no sabe lo que es luchar por lo que se quiere. Tienes que ser más profesional, Frin. Nam de nuevo trata de calmarla. Ya tuviste un llamado de atención de Amanda. Si continúas de ese modo, todo lo que has planeado para solucionar lo que necesitamos se irá a la basura. Esa niña genera caos. Frin alza la voz. Todo se mantiene en silencio por pocos segundos. Aborrezco su modo de ser, tan mimada y prepotente.
Cree que tiene todo, solo porque papi y mami están cubriéndola con su manto. Necesita saber lo que verdaderamente es el trabajo en el hospital. Necesita saber que esto es la vida real y no una fantasía como así lo tiene pintado su cerebro. De acuerdo, entiendo tu punto, pero causar que ella quiera golpearte no es la solución. Ambas suspiran, quedándose en silencio. Bien, bien, Nam repite seguidamente. Haz lo que quieras. Vamos, tengo que ayudar a Ingfa con la preparación del quirófano. Espero por varios segundos antes de poder salir, pues temía que ellas regresaran por algo y me vieran en aquel baño. El reciente ataque de hace un instante, ahora siendo opacado por la furia y la vergüenza dentro de mí. ¿Acaso Frin me conocía lo suficiente para hablar así de mí? Al salir del cubículo me miro al espejo, abriendo la llave del lavabo para meter allí mis manos, pasándolas luego por mi cuello, tratando de organizar mi cabeza. Era claro que su trabajo aquí era por algo más. Las palabras de Nam eran fáciles de interpretar. Sin embargo, tratarme de aquel modo era algo injusto y casi insultante hacia mi persona. Su compañera trató de todas las formas posibles para calmarla, pero el odio que Sarocha me tiene es enorme. Sabía bien que por mi apellido muchos tendían a subestimar mis habilidades, pero creo que esto ha sido la gota que rebasó mi vaso de paciencia. Le demostraría a Frin que soy mucho más de lo que ella piensa y comenzaría con estar presente en dicha cirugía, orando internamente para no desmayarme en cuanto inicie. Trato de calmar la furia en mi interior y miro mi reloj, dándome cuenta de que falta poco para que la cirugía inicie, así que emprendo mi camino hacia donde debo prepararme, tratando de llenarme de valor en el camino. No sabía de qué tipo de cirugía se trataba, o si aquello era una cruel broma por parte de Frin, pero escuchar la conversación que tuvo me hizo dar cuenta de la mala imagen que ella tiene hacia mí. Sabía bien que la medicina no es un juego, no lo tomo como uno. Ella no me conocía en lo absoluto. Subo en el elevador hasta llegar a mi piso y me dirijo hasta el cuarto de preparación, el cual ya está poblado por Billy y Heng, quienes están lavando sus manos. Antes de poder decir una palabra, siento cómo algo golpea mi pecho y, cuando observo, son varios documentos, y la dueña de aquel acto se coloca frente a mí con sus brazos cruzados. Dolor abdominal persistente. Sarocha habla. Cruzo mirada con los chicos, pero ellos continúan en lo suyo. Ella eleva una ceja esperando mi respuesta. Programaron la cirugía hace una semana. Exámenes médicos y ecografía. Señala los papeles. Aclaro mi garganta y desvío la mirada leyendo los documentos, los cuales eran todo lo que ella había mencionado. Evito pensar en la reciente conversación que tuvo con Nam y contengo las enormes ganas que tengo de gritarle, concentrándome en los resultados del paciente. Hombre de 42 años, con un bulto de al menos unos 6 centímetros. Hablo en voz alta. No tengo tiempo para un resumen, señorita Rebeca. Su voz es grave y sarcástica, provocando en mí enormes ganas de abofetear su rostro. Aneurisma aórtico. La miro a los ojos cuando hablo, tomando los exámenes con mi mano para ponerlos en su pecho, justo como ella lo hizo conmigo. Amerita una cirugía antes de que sea tarde. Paso a su lado, comenzando a lavar mis manos. Frin se gira. Puedo sentir su mirada sobre mí, pero evito elevar mi cabeza, concentrándome en el jabón que ahora hay en mis brazos. La cirujana deja los papeles a un lado y se posiciona a mi lado, quitando su bata blanca para comenzar a prepararse. Bien hecho. Billy me susurra, golpeando su hombro con el mío. Sonrío con orgullo, moviendo mi cabeza. En ese instante, Nam e Ingfa aparecen,
preparándose del mismo modo. Una enfermera auxiliar llega para colocar los guantes en Frin, quien está en completo silencio desde hace un largo rato. En cuanto el tapabocas es puesto en su rostro, ella ingresa al quirófano esperando por nosotros. Miro a los chicos y luego a las dos mujeres a mi lado, quienes me sonríen y mueven su cabeza, al parecer emocionados por mi presencia. La quiero a los pies del paciente y en cuanto inicie, se acerca. Frin habla en cuanto ingreso al quirófano, señalando con su mano el lugar donde me quiere. Y por favor, evite hablar. Cruza su mirada con la mía, manteniendo sus manos elevadas, evitando tocar algo. Billy. Al mencionar el nombre, ella hace una señal con su cabeza y este de inmediato coloca una mascarilla sobre el rostro del hombre en la camilla. La anestesia pronto comenzó a hacer efecto en él, durmiéndolo por completo. Los monitores están encendidos, las sábanas azules resaltan en el lugar y la luz es tan blanca que pica en mis ojos. Alrededor solo se escucha el monitor que lleva el control de las palpitaciones del corazón, mientras que la cirujana, junto con su equipo, está en completo silencio. Giro un poco mi cabeza para observar por el cristal que separa el quirófano de otra sala y me doy cuenta de que mi madre, mi padre y Charlotte están presentes. Genial. Nam está del otro lado del cuerpo del paciente. Ingfa se encuentra a su lado y Heng se mantiene cerca de Billy, todos esperando atentos a las órdenes de la doctora. Sin embargo, ella simplemente mueve su mano, extendiéndola. Rápidamente la instrumentista coloca el bisturí en su palma, esperando con calma la siguiente orden. La cirujana realiza la incisión con precisión, comenzando justo debajo del esternón y bajando hasta más allá del ombligo. Debido a la posición en la que me encuentro, es fácil ver lo que ocurre, así que, agradeciendo el tapabocas en mi rostro, hago una mueca, evitando cerrar mis ojos. La ansiedad en mi cuerpo comienza a aumentar a medida que Frin continúa con lo que debe hacer. Ver sus guantes manchados durante el procedimiento hace que mis manos suden dentro de los míos. Notar cómo no tiene necesidad de decir una palabra para que su equipo sepa lo que necesita me genera inseguridad, trayendo a mi cabeza pensamientos que no deberían estar allí. ¿Y si no soy así de buena? ¿Y si no soy tan unida a mi equipo? Tal vez podría tener todo el conocimiento que debía, pero eso no significaría que podría desempeñarme bien en un quirófano. La cirugía de un aneurisma podría ser complicada si no se trataba como se debía, y podía notar cómo Frin parecía estar preparada con todo lo que necesitaba. Sabía que se debía reemplazar el aneurisma con un tubo largo hecho de tela sintética. Y mientras repaso mentalmente todo lo que he aprendido leyendo libros, me doy cuenta de que es justo lo que ella hace. Beck. Escucho bajo, pero mi mente está en otro mundo, completamente ajena a lo que ocurre. Becky. La voz de Nam vuelve a sonar. Parpadeo varias veces y, al mirarla, ella mueve su cabeza, indicando que me acerque, justo como Sarocha me lo ordenó antes de iniciar. Trago saliva y siento cómo se forma un nudo en mi garganta, casi impidiéndome tener un poco de oxígeno extra. Sujeto con fuerza la bata azul en mi cuerpo y me acerco, sin soltar la tela de mis manos. El color rojo resalta en las sábanas azules. Las manos de Frin se mueven con agilidad, utilizando los instrumentos a la perfección. Ella está en un silencio tan sepulcral que comienzo a adorar que se encuentre en ese estado. Vuelvo a regresar a mis recuerdos del libro de medicina, tratando de distraer mi mente, pues estaba sintiendo cómo el sudor baja por mi cuello. En algunos casos, los extremos de este tubo o injerto se pasan a través de los vasos sanguíneos en cada ingle,
y se pegan a los vasos de las piernas. Una vez que termine la cirugía, se examinarán las piernas para verificar que haya pulso. La cirugía para el reemplazo del aneurisma aórtico puede llevar de 2 a 4 horas. Miro el reloj en la pared frente a mí, notando que falta menos de media hora para que este sufrimiento finalice, y al mismo tiempo me sorprendo al notar lo rápida que es Frin para trabajar. Siento cómo todo pasa frente a mis ojos en cámara lenta, parpadeando varias veces, mi cabeza comenzando a doler, instalándose en mi cuerpo un fuerte mareo. Nam comienza a suturar con hilo y aguja en cuanto Frin termina, la cirujana elevando sus manos, mirando con atención lo que su compañera hace. Trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Salto del susto cuando escucho su voz, retrocediendo varios pasos para alejarme un poco de ella. Debemos realizar una prueba con tinte y rayos X para confirmar que haya buen flujo de sangre. Continúa hablando. Al mirarla, ella está moviendo su cuello a los lados, entrelazando sus dedos. Rebeca, necesito hablar con usted. Ella extiende su mano, indicándome que salga del quirófano mientras su equipo termina. Si desea insultarme, ahora mismo no me encuentro con el humor para discutir. Quito el tapabocas de mi rostro, tirándolo a la basura. Pero debo felicitarla, creo que subestimé su trabajo. Me giro para quitarme la bata, dándole la espalda. ¿Ahora ve que esto no es un juego? Su pregunta genera duda en mí. Me giro para mirarla y ella está en la misma posición de hace un momento. Necesito que sea sincera conmigo y me diga si esto es lo que quiere. ¿Disculpe? Pregunto incrédula, cruzándome de brazos. Leo bien el lenguaje corporal de las personas y sé lo que ocurre a mi alrededor. Soy muy inteligente para deducir cualquier cosa. Suspiro ante su tono egocéntrico. Su tensión. La pude sentir. Por no mencionar también que tiende a desconectarse de las cosas, perdiéndose en su propio mundo. No me haga perder mi tiempo. Me río de sus palabras, acercándome hasta ella. Usted no me conoce, no sabe lo que quiero. Le respondo. Ambas mantenemos nuestras miradas conectadas. Esto es lo que quiero. Y antes de poder decirle algo grosero, agradezco la oportunidad que me dio. Estoy segura de que muy pronto podré superarla en cualquier cirugía. Frin sonríe, quitándose los guantes para lanzarlos a la basura, todo sin despegar su mirada de mí. Bien, son sus palabras finales. Entonces, ya que esto es lo que quiere, espero entienda que va a estar presente en cada cirugía. Y prepárese, porque en cualquier momento usted será la encargada. Son sus palabras finales. Nuestra guerra de miradas es interrumpida por Heng, quien llega al lugar empujando la puerta. Perdón. Se disculpa por interrumpir. Sin embargo, me alejo de Frin, pues aquella discusión había terminado. Mientras me quito el gorro, pienso por un instante en sus palabras, sintiendo temor por saber si ella realmente ha descubierto mi secreto. No podía decirle a nadie de mis ataques, ni mi madre ni mi padre podían saberlo, y pensar en que Frin pueda utilizar eso en mi contra, justo como entendí en aquella conversación con Nam, me aterraba. Tal vez ella no tuviera ese nivel de maldad, o tal vez sí, pero lo que sí sabía es que era momento de comenzar a controlar dichos ataques, pues le demostraría que podía ser mejor que ella en todo, incluso en la cirugía,